buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es martes 25 de junio del año 2019. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Óigame, la acabose, un martes, la verdad que verdaderamente muy activo en términos de noticias. No ha cesado la vertiginosidad en términos noticiosos desde ayer en horas de la tarde, cuando ocurrió lo que ocurrió en el Congreso Nacional ayer, y con referencia a esos enfrentamientos frente al hemiciclo, al edificio que aloja a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, entre diputados, legisladores mismos, jóvenes de la parcela del PLD, Leonel Fernández, y la Policía Nacional. Desde tempranas horas de la mañana y de la madrugada de ayer, habían apostados en los alrededores del Congreso muchos guardias y policías del CIUTRAN y de la Policía Nacional. Esto fue muy mal visto por el hecho de que, el Congreso Nacional es ciertamente un organismo y una institución que debe ser custodiada, pero cuando hay militares en los alrededores, da una muy mala señal. Pero en horas de la tarde estaba Máximo Báez Aybar, quien fue vocero de la Policía Nacional, precisamente, en el gobierno de Leonel Fernández, fue vocero de la Policía Nacional durante la jefatura de Polanco Gómez, fue 2 veces vocero de la Policía Nacional, precisamente Máximo Báez Aybar. Ahí le tocó jugar el papel de estar en contra del expresidente de la Cámara de Diputados, discutir con él sobre si era pertinente o no una manifestación en contra de una reforma constitucional frente al Congreso Nacional, para lo cual el expresidente de la Cámara de Diputados le mostró un documento y Máximo Báez Aybar dijo que ese documento había que certificarlo, que ese documento está bien, es del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero él no reconoce esa firma y él tenía que ver ese documento certificado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A lo que Rubén Maldonado dice, bueno, pues entonces tú me estás diciendo que ese documento es falso. No, yo no estoy diciendo eso. Y esa discusión se produjo precisamente luego de la agresión de que fue objeto Henry Merán, que tuvo que ser hospitalizado, todavía está en la clínica Independencia. Lo que pasa es que Henry Merán sufre de asma, de acuerdo con las informaciones que tenemos, y tiene lesiones en los pulmones. Las últimas informaciones que obtuvimos sobre Henry Merán es precisamente esa, la de que tiene esos problemas de asma. Pues Leonel Fernández, el expresidente de la República, fue a la clínica a visitarlo y hoy pasó lo mismo que ayer. Todo un escarceo frente al Congreso Nacional. En el día de hoy había apostados y dice el periódico El Nacional en su portada que parecía una zona de guerra. Ojalá los muchachos puedan poner la portada del periódico El Nacional para que vean la portada del periódico El Nacional. Cientos de militares y policías que cercaron el área total del Congreso Nacional y el escenario parecía como un área de guerra verdaderamente, un campamento militar que estaba evitando precisamente algún conflicto entre dos naciones. Eso es lo que parece hoy el Congreso Nacional, pero a pesar de esa vigilancia policial y militar, se apostaron allí frente al Congreso Nacional un grupo de leonelistas también. Ahí ven ustedes la portada, dice Congreso luce zona de guerra, cientos de militares y policías cercan el área, escenario de disturbios ayer por tema de la reelección
Toda la zona está hoy bajo control de soldados y agentes con armas largas que han cerrado 3 calles, precisamente del Congreso Nacional. A pesar de todo eso, un grupo de leonelistas en el día de hoy fue hoy al Congreso precisamente y se apostaron, dijeron ellos, pacíficamente, y de esta actividad el vocero, ¿usted sabe quién fue? El ex ministro de Medio Ambiente, ex ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, que creo que tenemos ahí el video y tenemos el corte de lo que dijo Bautista Rojas Gómez. Vamos a escucharlo. Porque, además, ahí estaba Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas, estuvieron otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que decían y desaprobaban las acciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en contra de los legisladores, pero además dijeron que se iban a estar allí presentes de manera pacífica y se iban a manifestar en contra de una posible reforma constitucional, y convocaron para el día de mañana a las 2 de la tarde otra manifestación, no importa el partido que fuera, y precisamente eso es lo que han hecho, convocar para mañana a las 2 de la tarde. Vamos a ver lo que dice Bautista Rojas Gómez cuando fue entrevistado por los periodistas. Del día de hoy, para decir junto a ellos que bajo ninguna circunstancia aceptamos que se violente la Constitución de la República. Vamos a permanecer pacíficamente sentados aquí. Es la respuesta que debe darle la razón a la violencia, a la agresividad, de lo que sobre la voluntad del pueblo quieren y respetar la Constitución de la República. Bueno, en definitiva, lo que dice Bautista Rojas Gómez es que están de parte de la razón. Y la razón, a su modo de ver, es que no debe haber una reforma constitucional para permitir una reelección presidencial de Danilo Medina. Eso lo van a seguir manifestando de manera pacífica, dijo él, por lo que yo creo que no es necesario que haya ese tipo de manifestaciones como las que se escenificaron en el día de ayer, que la verdad que es un feo espectáculo lo que se escenificó. A propósito de ello, de ese espectáculo que se escenificó en el día de ayer, hoy, dentro del Congreso Nacional, hubo entonces también manifestaciones. Y dentro de esas manifestaciones, el grupo de leonelistas, encabezado por Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, se retiró de la bancada, pero antes de retirarse, la bancada del PLD, Leonel Fernández, esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. La inmediata y necesario desalojo del espacio legislativo, porque no se puede legislar con la punta de la bayoneta apuntando hacia el nuestro corazón. Nosotros, señor presidente, le queremos solicitar respetuosamente que comience a tramitar las medidas que usted entiende del lugar para exigir que sean desalojados los militares que hoy ocupan este puerto. Mientras tanto, este sector que fue brutalmente agredido ayer quiere dejar sentada nuestra posición. Nosotros vamos a retirarnos en el día de hoy de la sesión. No vamos a participar en esta sesión del día de hoy como una forma de repudio y de protesta civilizada y cívica ante ese acto indigno en contra de la democracia y de la Constitución. Y nos mantendremos en el área de la Cámara por igual hasta que sean desalojados los guardias y militares que han traído aquí para reprimir a los que estamos en contra de una comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, buscamos. Bueno, ven ustedes las declaraciones de Rubén Maldonado con respecto al retiro de los leonelistas en la Cámara de Diputados.
él decía que no pueden sesionar con un grupo de militares rodeando el Congreso, máxime cuando fueron agredidos en el día de ayer por parte de los militares y policías. Pero la respuesta de Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, oigan bien, fue que la agresión es de parte de los leonelistas, diputados leonelistas, y que esa agresión tuvo que ver con unas declaraciones en las que ellos manifestaban que iban a quemar el Congreso Nacional y que iban a tener que sesionar en el Centro Olímpico de esta capital. Así dijo Radamés Camacho, que por esa razón se atribuyó el hecho de haber llamado precisamente a la custodia del Congreso Nacional de militares y policías, y sí, como se había dicho, fue él mismo que lo mandó a buscar y mandó a custodiar el Congreso Nacional, y dijo que lo hacía por el hecho de que había sido amenazado el Congreso Nacional de que lo iban a quemar. La verdad que eso es un espectáculo muy feo de que dentro del mismo Partido de la Liberación Dominicana se estén escenificando esta guerra interna y haya salido del Partido de la Liberación Dominicana hacia el Congreso Nacional y ha afectado a toda la Cámara de Diputados, a tal punto de que hoy se trata del vocero del Partido Revolucionario Moderno, Ronald Sánchez, habló tanto en el hemiciclo como habló fuera del hemiciclo con los periodistas y dijo que en el Partido de la Liberación Dominicana, que ese espectáculo que se llevó a cabo no es nada más y nada menos que la guerra interna del Partido de la Liberación Dominicana, y que ellos han llevado ese problema a el hemiciclo. Pero además dijo que tienen hartos, y así utilizó ese mismo término, hartos con el asunto de la reelección presidencial, y le dijo al presidente Danilo Medina, si van a someter el proyecto de ley de la reforma constitucional, que lo sometan, y se va a votar como quiera que se vaya a votar, pero que ya dejen de tener en vilo a la República Dominicana con ese tema. Vamos a escucharlo. Siendo uno de los protagonistas de las situaciones que se produjeron. Mira, yo le doy dos lecturas a esa situación de ayer. Número uno, una intención dictatorial de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno de Danilo Medina, donde no tolera ningún tipo de presión en contra de la no reforma a la Constitución de la República. Y otra lectura es que esos diputados no son unos señores cualquiera, son legisladores, y nuestro campo de acción es el hemiciclo, donde se debaten ese tipo de dificultades. No exponerse a que le falten respeto y lo desconsideren. Nosotros no hacemos causa común con el tipo de actividad que interrumpa el orden, pero no estamos de acuerdo en que el PLD mantenga en vilo a la sociedad dominicana. Dos hombres en la República Dominicana no pueden irrumpir la tranquilidad del dominicano por un interés particular. Uno por quedarse y otro por ser el que lleve las directrices de ese partido. Ya el pueblo está cansado y hacemos un llamado a que si van a someter el proyecto de modificación, que lo sometan de una vez y por todas, pero que dejen al pueblo tranquilo, que ya estamos hartos de esta situación, de que si hay reforma o no. Sométanla y nosotros vamos a votar como manda nuestro partido y como manda el pueblo dominicano. Pero ya nos tienen cansado, tienen al pueblo harto con esta situación. Yo creo que yo eso lo he dicho aquí. No me dejan mentir los muchachos. Yo he dicho muchas veces, nos tienen hartos de tanta reforma constitucional, que si la reforma, que si no la reforma, que si la van a someter, que si no la van a someter, y tienen al país en una incertidumbre, y tiene el pueblo dominicano que aguantar esta cosa en el Congreso Nacional. Señores, hay una tanda de apagones en todos los sectores de la vida nacional, que eso no tiene mamacita hoy.
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dijo que no hay capacidad para poder solventar esos apagones, porque están afuera la mayoría de las plantas y van a ver si reparan una para poder entrar al sistema. Pero sectores de 24 horas tienen apagones por pipa. Y hay huelga en un sector de San Cristóbal, huelga en una parte de Montecristi, otra huelga por los apagones. Porque entonces sucede que, óigame una cosa, con la energía eléctrica se prenden las bombas de agua. Y si no hay bomba de agua, no hay agua en los sectores. Entonces, ¿qué pasa? Ni agua ni luz. Y con este calor que está acabando. Eso, mientras tanto, se está discutiendo que reforma, que no reforma, que el Congreso, en lo que ellos se matan, hay un problema grave de apagones. Pero no vamos muy lejos. Ayer le mostramos nosotros 3 casos de violencia y de inseguridad ciudadana. Mientras se discute en el Congreso Nacional la reforma y la contrarreforma, la seguridad ciudadana acogota a la población dominicana y está alcanzando niveles altísimos, porque estamos hablando del alcalde de la comunidad de Guayacán, en San Pedro de Macorís, o sea, una autoridad fue asaltada en su casa. ¿Qué deja usted a un ciudadano común? Entonces, mientras se discute la reforma de la Constitución, que si va o que si no va, que si Danilo va y que si no va, y que si el PLD y que si aquello que nos está acogotando también la inseguridad ciudadana. Y entonces yo también digo lo siguiente, nos tienen hartos con eso. Vamos a la pausa. En las redes sociales, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación tan vertiginoso, que ocurre una cosa a las 9:15 de la mañana y ya a las 9:30 estaba en todas partes lo que había ocurrido. Hoy le tocó precisamente a el Downtown Center, esa plaza comercial muy cerca de aquí, pues hubo un incendio o conato de incendio, que ahí ven ustedes a la gerente general de Downtown Center explicándole a los periodistas lo que había ocurrido y que gracias a Dios no llegó a mayores. En el caso que nos ocupa, ella, que a mi modo de ver lució un poquito petulante, tal vez ella no tuvo esas intenciones, pero eso fue lo que me dio la impresión. Pero cuando ella daba a conocer, como que no daba explicaciones de dónde exactamente fue que ocurrió. Se sabe que fue en la cocina de uno de los restaurantes de la planta baja, pero no se sabe cuál de ellos. Y se le preguntó como en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones no dijo el nombre. Bueno, quizás eso no sea tan necesario. Tal vez no quería hacerle daño a la empresa donde hubo el incendio, pero eso no le hace daño. Primero porque eso fue de acuerdo con el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Erasme, que también habló con los periodistas y explicó de qué se trataba, y decía Erasme que fue el extractor de grasa que se incendió. Parece que estaba muy cargado el extractor de grasa, y ese caliente, pues usted sabe que esa grasa pudiera ser incendiaria, y entonces eso fue lo que ocasionó. ¿Qué pasó? Inmediatamente ocurre el hecho. Lo primero es que hay que decir la verdad. Dice el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional que la plaza actuó con los protocolos de seguridad necesarios, desalojando a todo el mundo, y algunos de ellos tomando extintores con el que extinguieron gran parte del incendio. Cuando llegaron los bomberos,
ya había que hacer muy poco para que el fuego no se extendiera hacia a otras áreas de la plaza. Por lo que se actuó correctamente, tanto en términos de lo que tiene que ver con la extinción del incendio como el desalojo de cada una de las oficinas, de las tiendas, y la gente acogió el llamado de las autoridades de la plaza. A esa hora, imagino yo, que solamente están los empleados, porque más o menos como a las 10 de la mañana que comienzan a operar las plazas comerciales, pero sí hay que decir que ahí estaban todas las oficinas administrativas que ustedes ven ahí en el edificio ahí, y la plaza comercial que está en esas plantas que se ven ahí al frente donde está la pantalla. Tenemos ahí la declaración del jefe del Cuerpo de Bomberos para que ustedes escuchen verdaderamente qué fue lo que pasó, cómo ocurrió. La llamada del jefe del Cuerpo de Bomberos, dice él, fue a las 9:15 de la mañana. Vamos a escuchar lo que él dice. Se procedió a evacuar la plaza, todos los sistemas de evacuación funcionaron perfectamente, todo el mundo estaba afuera y lo más importante es que no hubo ningún daño material. ¿En qué establecimiento? Entonces, esta tarde probablemente estaremos abriendo cuando se termine con la extracción del humo, entonces ya haremos esta tarde. Por favor, manténganse atentos a nuestras redes sociales y ahí les dejaremos saber a qué hora vamos. Gracias. ¿En qué establecimiento se originó? Un incendio mayor, pero no pasó mayores, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Mónica Molina, directora general de Downtown Center. ¿Hubo alguna pérdida de algo? No hubo pérdida de ningún de material ni de vida y no hubo ningún problema en ningún local. El encargado de los bomberos también está aquí, que le puede ampliar. Listo. Gracias. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Vamos a cerrar. Preliminarmente, ¿qué tienen ustedes en relación a El celular, por favor. Bueno, la llamada a nuestro cuerpo de bomberos del Distrito Nacional fue a eso de las 9:15. Inmediatamente mandamos varias unidades debido a la magnitud del incendio que supuestamente nos estaban reportando. Las unidades que llegaron inmediatamente hicieron una intervención. Encontramos que aquí en el lugar ya se activó el protocolo y hicieron las evacuaciones correspondientes. Encontramos el incendio en un ducto de grasa en el primer nivel. La rápida intervención y un ataque con precisión hicieron que las llamas no se propagaran a otros lugares. Y inmediatamente ya fue extinguido todo el incendio. Estamos lo que es en las labores de investigación ahora para ver cuáles fueron las causas del incendio. ¿En qué punto específico se produjo? En un ducto de grasa, un extractor de grasa, ahí fue eso produjo el incendio, se sobrecalentó por la grasa que tenía acumulada y no pasó mayores. En uno de los negocios de comida, ¿no? Sí, es uno de los negocios de comida, en eso estamos investigando a quién pertenece, pero hasta ahora solamente ubicamos específicamente el ducto donde estaba el incendio y ya fue sofocado y está por el peligro. Ya inclusive estamos dándole las pautas del lugar al encargado de la plaza para que inmediatamente sacamos el humo, puedan seguir trabajando sin problemas porque el lugar donde ocurrió el incendio no afecta a las labores de la plaza. ¿A qué hora se produjo el incendio? 9:15 recibimos la llamada en nuestra central telefónica. ¿Se realizó una evacuación completa? ¿Algo que afectó a alguna de los utensilios, digamos, de acá adentro? Solamente el ducto y el humo que usted puede ver fue que afectó a la plaza, pero ya estamos poniendo los extractores para que sacar el humo del lugar. ¿Se activó eficientemente el protocolo? Se activó eficientemente, los empleados acudieron a llamado de evacuación, inclusive cuando los bomberos llegaron, la mayor cantidad de empleados estaban fuera y algunos empleados usaron algunos extintores y eso permitió que la llama no se propagara en otros lugares. ¿Para cuándo más o menos tendrían ustedes ya un informe? El
El departamento técnico ya está en el lugar, están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incendio. Eso podría ser mañana, pero estamos todavía en esto. Vamos a hablar también con la encargada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es el coronel José Luis Frometerame, jefe del Cuerpo de Bomberos y Distrito Nacional. Intento de verificar que todas las medidas de seguridad que se tomaron tanto en condición como anteriormente todas funcionaron, aunque pasara un tema menor, hubiéramos tenido esas medidas. Mira, ese José Luis Frometa Erasme tiene muchos años en el Cuerpo de Bomberos, se merece esa jefatura del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Yo lo conozco cuando él era jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos hace muchos años. Pero a mí, y pedí que fuéramos a piso ahora para decir algo que me llegó por correo, que yo, ¿verdad?, causa mucha risa, pudiera causar risa, pero también causaría también mucha preocupación. Un Twitter en el que escriben precisamente: un incendio se registra la mañana de este martes en el edificio Downtown Center, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina avenida Rómulo Betancourt. Hasta el momento, bueno, ya ustedes vieron, las causas no se desconocen todavía. Esperemos en Dios que no hayan turistas, dice en el comentario. Vámonos a la pausa. Bueno, tenemos en la visita que hizo precisamente Leonel Fernández a Henry Merán, Leonel Fernández habló con los periodistas. Hay que decir que luego del hecho que ocurrió en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández escribió un Twitter repudiando esas acciones que se llevaron a cabo en el día de ayer. Y otros, Luis Abinader también escribió en ese mismo particular. Leonel Fernández hablaba de que no había marcha atrás, de que eso no iba a amedrentar al sector en contra de la reforma constitucional, y repudió las acciones militares y policiales en contra de los legisladores. En el caso de Luis Abinader dijo, reiteró, que si intentaban llevar a cabo una reforma constitucional, iría personalmente convocando a la población dominicana al Congreso Nacional. Hay que reiterar que mañana fue convocado por el sector de Leonel Fernández a la población dominicana, no importa de qué partido o religión sea, para que vayan al Congreso Nacional. Hoy se manifestó también un sector de la iglesia que decía que convocó incluso a una conferencia de prensa donde decía que estaba en contra de una reforma constitucional, y también llamó a la población a manifestarse en cualquier parte del país de manera pacífica. Hay un gran movimiento verdaderamente en contra de esta reforma constitucional. Vamos a escuchar a Leonel Fernández lo que dijo cuando visitaba a Henry Merán. Obviamente lo que ha acontecido merece nuestra reprobación. Lo que se estaba haciendo era un acto pacífico, en pleno ejercicio de lo que establece nuestra Constitución, y además con una autorización de la alcaldía para poder instalar allí unas carpas. Esa autorización fue mostrada a las autoridades que estaban allí presentes. Se hizo caso omiso y se prefirió proceder a la represión. Nosotros condenamos ese acto de violencia injustificada. El pueblo siempre ha tenido derecho a protestar pacífica y legalmente por lo que considera son sus derechos. El pedir que se respete la Constitución es un derecho. Y eso es una idea que solamente se combate con ideas. Bueno, realmente yo creo que sí, que eso es un derecho. Creo que están los dos sectores en su derecho, uno de defender y el otro de proponer la reforma constitucional. Alguien me decía, bueno, pero no se está violando nada.
si la propia Constitución de la República dice cómo debe reformarse la Constitución? Ahora, lo que no se está hablando de eso, se está hablando de la intención de comprar voluntades políticas, o sea, sobornos políticos para poder reformar la constitucional, la reforma constitucional en favor particular de quienes aprueben la reforma constitucional. No es un asunto que favorece a la Constitución misma y a la población dominicana. Eso no le conviene a nadie, verdaderamente. Pero eso es lo que se está discutiendo y lamentablemente estamos inmersos en esa situación. Es tal la situación en el país que en el día de ayer se aprobó una ley, fue promulgada por el Poder Ejecutivo y nadie como que le dio importancia a eso. Pero aprobaron una ley para el asunto este de respeto a la privacidad y a la intimidad de las personas que fallezcan y de los familiares de esas víctimas. Pero nadie vio la ley. Yo no he visto el texto de esa ley, pero escuché a Percio Maldonado hablar sobre ese particular. Y Percio Maldonado, que es el director del Nuevo Diario, es además presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, que dice que esa ley es violatoria a la Constitución y involucra a los medios de comunicación, y a los medios de comunicación no se consultó en esa ley. Porque es que, señores, es que la Constitución es clara y hay leyes que tienen que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Está bien que esta ley, por ejemplo, la ley 6132, muy antigua, había que reformarla, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se está aprobando así a la carrera, porque podría ser un método para coartar la libertad de los medios de comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta ley. Y yo escuché a Percio diciendo, óyeme, esa ley puede ser inconstitucional. La ley tiene que estar concomitante con lo que establece la Constitución, pero más aún, si se trata de medios de comunicación, yo creo que lo más factible es llamar a los medios de comunicación para que vean de qué se trata y no aprobar una ley así a la carrera de un día para otro. Ah, sí, la ley de intimidad para... Hay que tener cuidado con eso, porque los medios de comunicación son muy susceptibles. Es posible, por ejemplo, y hay una situación con relación a la misma ley, creo que fue la de partidos o la ley electoral, que hablaba sobre sanciones a los medios de comunicación, que fue declarado inconstitucional por el hecho de que sancionaba esta ley las críticas en las redes sociales a los funcionarios públicos. Entonces eso violentaba la Constitución de la República. Entonces, yo creo que antes de aprobar este tipo de cosas, este tipo de leyes, deben consultar a los medios de comunicación y a los abogados que son expertos en el tema de derecho de prensa. Por ejemplo, es importante consultar a Nancy Rodríguez, que es un experto en derecho de prensa y en la Constitución de la República, a Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es importante consultar a Cristóbal Rodríguez, constitucionalista también, al mismo Eduardo Jorge Prats, sobre ese particular. O sea, hay tantos juristas que pueden hablar sobre el particular y pueden orientar a los legisladores para que no se apruebe una ley de esa magnitud, de esa naturaleza, que nosotros creemos y hemos aquí hablado sobre ese particular,
sobre la intimidad de los accidentados y de las víctimas, que aquí cualquiera agarra un celular y comienza a grabar antes de que ayudar a la gente. Nosotros hemos criticado eso aquí. O sea, no es que estamos en contra de esa ley, es que tenemos que tener cuidado al aprobar la ley y coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. O sea, hay límites y hay una línea muy delgada que puede sobrepasarse en el aspecto de lo que tiene que ver con la aprobación de la ley, si no se consultan a los expertos y a los medios de comunicación en el tema. Dice el presidente Maldonado que se aprobó la ley y nunca llamaron a ningún medio, ni a la Sociedad Dominicana de Diarios, a nadie. Y eso es un error, a mi modo de ver. Señora, hemos llegado al final aquí a la jornada de 360 grados. Nosotros lo convocamos para mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en 360 grados.